¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, alegres, contentos, gozosos de poder estar reunidos en la casa de Dios para adorar al Señor, tener un tiempo de comunión. Necesitamos buscar a Dios en nuestras vidas y con nuestra familia. Hermanos, agradezco a Dios por permitirme estar con ustedes aquí en esta tarde para compartir la palabra. Y también agradezco por haberme invitado y vamos a aprovechar bien el tiempo porque realmente los minutos, el tiempo se va muy rápido, ¿verdad? Ya el hermano me ha presentado y quiero invitarles para que abran sus Biblias conmigo. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en Mateo capítulo 9. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice ahí la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pueden sentarse, hermanos. El contexto, hermanos, de esta porción bíblica en particular, las palabras del Señor realmente tocan mi corazón. Viene desde el capítulo 8. O sea, tenemos que regresar un poco, porque en el capítulo 8 comienza diciendo que el Señor descendió del monte y enseguida comienza a tocar la vida de las personas y a sanar los enfermos. Y aparecen varias narraciones. Sana a un paralítico, aparece la narración, sana a la suegra de Pedro y otros enfermos. Pero cuando dice que desciende del monte es porque está hablando del sermón del monte o el sermón de la montaña, que nosotros encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7. El sermón de la montaña abarca tres capítulos y ahí están las enseñanzas del Señor. Cuando Él desciende, entonces llegamos al capítulo número 8 y Él comienza a tocar la vida de las personas y a sanar los enfermos. La gente le sigue en multitudes, es decir, la fama de Jesús cada vez se hace más notoria. Él no buscaba fama, al contrario, cuando sanaba a las personas les decía: no le digas a nadie quién te sanó, no, preséntate al sacerdote, ofrece tu ofrenda, ponte a cuentas con Dios, regresa con tu familia, ve a tu casa, pero no le digas quién te hizo esto. Él prefería permanecer anónimo, pero quiera que no, la gente iba y publicaba aquel milagro que habían recibido, cómo el Señor había tocado sus vidas, cómo había cambiado su vida, y la fama del Señor se iba haciendo notoria. Entonces cuando llegamos ahí, dice que muchas personas querían seguirle, querían ser parte de los discípulos, y el Señor dice allí que, bueno, no todos reunían las condiciones para seguirle, porque no todos estaban dispuestos a dejarlo todo. Hay un precio para seguir al Señor. No es solamente por emoción que hay que hacerlo, sino que el que quiera ser su discípulo tiene que pagar un precio y debe de conocer las condiciones para ser un discípulo del Señor. Pero cuando llegamos al final del capítulo número 8, hay una historia que es conocida para la iglesia.
iglesia. Y esta es la historia de los gadarenos. Más conocida como el endemoniado de los gadarenos, ¿verdad? Que vivía ahí en la región de Gadara, que era al otro lado del mar, pero parece ser que era ya región gentil. Entonces el Señor, cuando las multitudes le siguen, aunque la gente no querían dejarlo ir, lo buscaban, traían los enfermos de diferentes enfermedades desde lugares lejanos y lugares cercanos. Sin embargo, Él deja las multitudes, se sube a la barca con los discípulos y pasa al otro lado del mar, y ahí encontramos nosotros la historia de aquel hombre endemoniado. Y eso, tiene un poco de relación con el pasaje que he leído, que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Porque cuando a mí lo que me llama la atención es de que, nosotros encontramos en la historia de los gadarenos que ellos rechazaron al Señor, mientras que aquí las multitudes querían que Él no se fuera, querían escuchar sus enseñanzas, porque la palabra que daba el Señor, la doctrina que Él daba, lo hacía de una manera diferente y con autoridad, no como los fariseos. Entonces la gente venía, Él era un gran maestro, era un gran pedagogo, sabía cómo enseñar la palabra. Él ministraba la vida de las personas, llegaba, tocaba el corazón, la vida de las personas, y además sanaba a las personas. Pero la gente no lo quería dejar ir. Sin embargo, Él deja a las multitudes que le seguían y pasa al otro lado, en donde hay también necesidad de ir. Y ahí nosotros encontramos la historia de este hombre que estaba posesionado por una legión de demonios. No uno, ni dos, ni tres, sino muchos demonios. Y intentaban atarlo, intentaban controlarlo con cuerdas, con cadenas, y no podían, porque la fuerza no era humana, era sobrenatural, venía de los demonios. Pero cuando el Señor libera a este hombre quiere seguir al Señor. Y la historia, el punto es que cuando se va a dar la noticia de lo que pasó al pueblo de Gadara, a todos los pobladores, fue lo contrario de lo que sucedió en Samaria. Ustedes recuerdan que en Samaria, cuando el Señor tuvo el encuentro con la mujer samaritana tuvo un encuentro personal con el Señor, pero ella va al pueblo a dar las buenas nuevas y dice: hemos encontrado al Mesías. El pueblo viene y sí lo reciben, quieren escuchar palabra, quieren recibir al Señor, tienen deseos de conocer la verdad, quieren escuchar una manera diferente de exponer la Torá. Entonces, pero cuando llega a Gadara, al contrario, la gente sale y le piden al Señor que salga de su aldea, que salga de su ciudad, que salga de sus contornos. Deciden ellos rechazar el mensaje, deciden rechazar al Señor, deciden rechazar la salvación. Quizás no tuvieron la oportunidad de escucharlo, no tuvieron la oportunidad de realmente conocer quién era Él, de dónde provenía la autoridad con el cual Él había liberado a aquel hombre demoniado, que ellos lo conocían. Tan siquiera ellos se hubieran interesado en pensar, en decir: este hombre está endemoniado, todos le tienen miedo, todos le tienen temor, vive entre los sepulcros, nadie lo puede controlar. Este hombre debe tener algo bueno, debe tener algo diferente. Aunque sea por curiosidad, hubieran querido acercarse al Señor, pero no, ellos deciden rechazar y le piden que salga de ahí. Y en nuestro texto, hermanos, nosotros encontramos esto, que dice que Jesús recorría ciudades y aldeas. Esto dice la versión 1960, que es la versión que la mayoría utilizamos. La nueva versión internacional dice, en lugar de ciudades, dice pueblos y aldeas. Para algunos de nosotros es casi lo mismo entre pueblos y aldeas. Se usan diferentes términos, pero nosotros vemos esto importante, hermano, la importancia de compartir el mensaje de salvación en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. La importancia de compartir el mensaje al otro lado, en donde tal vez nosotros pensamos que no se van a convertir, en donde nosotros pensamos que tal vez
van a rechazar o que tal vez ni siquiera son dignos de escuchar porque tienen otra religión, tienen otra creencia, tienen otras prácticas, tienen otra cultura, piensan de manera diferente, escuchamos información, noticias a nivel internacional, pero lo cierto es que la necesidad está ahí. Entonces, cuando le piden que salga de la región, entramos al capítulo 9 y en el capítulo 9, mis hermanos, ahí dice que regresa a su ciudad. Y ahí en el capítulo 9, entonces aparece que él al llegar a su ciudad nuevamente sana a muchas personas. Dentro de ellos 2 ciegos, un hombre que era mudo. Y practica varias sanidades. Él está ahí, toca el corazón de la gente, mira, se compadece de la necesidad al ver el corazón que están lejos del Señor. Entonces, cuando llegamos al versículo 35, en nuestra lectura, dice nuestro pasaje que él recorría ciudades y aldeas. Y nosotros encontramos aquí en este pasaje, hermanos, 4 verbos principales, 4 acciones principales o importantes. Número 1, enseñar. Número 2, predicar. Número 3, sanar. Y número 4, rogar o interceder. Los primeros 3 son verbos, pero son gerundios, ¿verdad? Es decir, están en una acción continua. Porque dice aquí el texto que recorría a Jesús. Vamos a empezar por ahí. Recorría a Jesús. Esto, hermanos, nos indica que el Señor no era una persona pasiva, no era una persona que se acomodó a la vida y que se quedó solo en Nazaret, no se quedó solo en Jerusalén, sino que dice que él recorría ciudades y aldeas, los pueblos pequeños y las ciudades grandes conocidas en aquel entonces. No se quedó solo ahí, y nosotros debemos de tomar siempre el modelo del Señor, de llevar ese mensaje, porque la necesidad hay aquí como hay allá, como hay allá, como hay al otro lado del océano Atlántico, como hay en América del Sur, como en las selvas amazónicas, en todas partes. Él recorría, no se quedó en un estado de comodidad, sino que él se movía de un lugar para otro, a pesar de que su fama se había hecho notoria, y él no tenía necesidad aparentemente de ir a las aldeas a buscar al necesitado, porque el necesitado ya venía a él. Traían los enfermos desde diferentes lugares. Recordamos aquella historia del paralítico, de aquellos amigos o familiares que, no teniendo acceso al Señor en la casa, buscaron la manera de llegar al Señor, se subieron a la casa, no sé cómo subieron al enfermo hasta allá arriba, abrieron un gran agujero ahí y lo bajaron, y el Señor lo sanó y lo salvó. La gente venía al Señor, pero sin embargo el Señor no se quedaba ahí. Él iba, él recorría, se movía, caminaba. Y recordémonos, hermanos, que en aquellos tiempos no habían los medios de transporte y de comunicación que hoy en día tenemos. Y a veces nosotros, aún teniendo los medios de transporte, nos cuesta venir a la casa de Dios, o nos cuesta ir a las actividades que se tratan de ir a compartir la palabra de Dios. Y a veces decimos, no, es que no tengo transporte, es que el clima, muchas cosas. Pero en aquel entonces, imagínense, no habían vehículos, no habían aviones. Normalmente iban caminando. Vemos las películas que han hecho del Señor de los Evangelios, van caminando con sus discípulos, y uno dice, hermano, pero es que las distancias eran cortas, pero por muy corta que sea, váyase caminando usted de aquí para su casa a ver cuánto tiempo le lleva. Dice, bueno, en mi país caminaba, pero aquí ya no camino, hermano. Ok, pero gracias a Dios por los medios de transporte. Pero sabe que no existían esos medios de transporte tan rápidos. Sin embargo, eso no era un obstáculo del Señor para ir y llevar el mensaje. Ahora, dice aquí nuestro texto que él recorría ciudades y aldeas, ¿verdad, hermanos? Ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. Yo pienso de esta manera, hermanos: predicar y enseñar, porque aquí dice que enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino.
Entonces, lo que yo estoy haciendo es predicar a la iglesia, pero yo estoy enseñando a la iglesia. Entonces, cuando nosotros predicamos dentro de la iglesia, nosotros en realidad estamos enseñando la palabra de Dios. Estamos predicando, pero estamos enseñando la palabra de Dios. Pero yo pienso de una manera más práctica. Yo pienso que la enseñanza es para la iglesia, para que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nos acerquemos más a Dios, para que le adoremos, para que le sirvamos, porque tenemos un desafío, tenemos que crecer espiritualmente. Tú no puedes quedarte con solo el conocimiento. Es que el mensaje yo vengo escuchando, hermano, de hace 5 años, de hace 10 años, no podemos quedarnos ahí, siempre estamos creciendo, enseñando, aprendiendo, nunca terminamos de aprender. Debemos de sentarnos siempre en el aula del Señor para que el Señor nos hable, para que la palabra sea revelada en nuestros corazones, para que haya cambio en nuestras vidas, para que hayan mejores familias, para que la iglesia crezca. Entonces estamos en un constante discipulado, creciendo, enseñando la palabra de Dios. Pero cuando hablamos del segundo verbo ahí, porque el primero es enseñando y el segundo es predicando, cuando hablamos de la predicación, entonces yo pienso que es cuando como iglesia salimos de este lugar, de las 4 paredes, y vamos a llevar el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan, a las personas que están esperando que alguien les lleve el mensaje de salvación. Me contaba un misionero guatemalteco en Turquía, y decía él, dando testimonio de una familia que se convirtió, y me decía: ¿sabes qué, Ricardo? Ciertamente hay personas que tú vas y les llevas el mensaje de salvación y lo rechazan, como lo hicieron los gadarenos. Algunos, por eso incluso a veces uno ya ni comparte, porque dice: me va a rechazar, y uno como que uno mismo está poniendo el obstáculo, ¿verdad? No me va a escuchar. Pero algunas personas dicen: ¿sabe qué? Yo no creo en Dios, yo no quiero escuchar, no me hable. Algunas personas van a escuchar. Entre los musulmanes también hay mucho rechazo, pero él me dice: pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que rechazan, pero hay otras que están esperando, que solo están esperando que tú llegues, porque tienen hambre, tienen sed de Dios, quieren conocer a Dios de verdad y no hay quien les explique. Este es el caso de el eunuco o el funcionario que el Señor le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8, le dice, lo toma de Samaria y lo lleva al desierto para que le comparta. Y él iba leyendo la escritura, pero no entendía. Entonces le dice: acércate al carro. Y cuando entiendes lo que él es, y él le responde: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? O sea, hay personas que están esperando que tú vayas y les hables del mensaje de salvación, que les compartas del amor de Dios, que Cristo vino para perdón de sus pecados, que necesitan conocer la palabra. Y hay muchos que están deseosos, incluso musulmanes, hindúes, chinos. Yo he compartido con algunos musulmanes y ellos están interesados, deseosos. Algunos están, y cuando uno les hace algunas preguntas, se quedan: yo pensaba que lo sabía todo. Están deseosos de conocer la verdad, aún dentro de su propia religión, porque el Espíritu de Dios está trabajando en sus vidas para que conozcan la verdad. Entonces nosotros debemos de llevar y tomar este modelo del Señor y salir a predicar. Y siempre lo hacemos, la iglesia lo está haciendo, pero no necesitamos detenernos, debemos de continuar. Entonces el Señor dice que enseñaba, ¿en dónde? ¿Cómo dice el texto? En la sinagoga, ¿verdad? En la sinagoga. En la sinagoga, desde niños, encontramos que el Señor siempre les dijo a los discípulos, cuando los envió predicando, les dijo: vayan primero a la casa perdida de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Y después los mandó de 2 en 2 a las naciones gentiles, en Lucas 10. Primero los envió, les dijo: el mensaje de salvación es primero para el pueblo de Israel. Aquella mujer le dijo, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Entonces ella se estaba refiriendo que el mensaje primero llegó para el pueblo de Israel. Pero
Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces por eso debemos de ir predicando a las naciones. Él fue también a los gentiles. Y la palabra es para todas las naciones. La gran comisión, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y Hechos 1:8. ¿Verdad? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos aquí 3 verbos. Número 1, enseñar. Debemos de enseñar la palabra todo el tiempo. Usted es maestro, hermano, pero yo no soy maestro de escuela dominical, de los niños ni de los jóvenes. Yo no tengo la oportunidad de predicar como usted lo está haciendo, pero tú eres padre de familia, ¿ah? Tú tienes que enseñar la palabra en tu hogar. Eres madre de familia, ¿verdad? O abuela, o eres hijo. Siempre estamos enseñando la palabra. Tenemos que enseñar la palabra. No podemos quedarnos. Debemos de instruir a nuestros hijos, nietos si los tiene, su familia. Su familia es ahí el campo de predicación. Entonces ahí tienes que estar enseñando la palabra de Dios todo el tiempo. Y la tercera cosa es que dice sanando, ¿verdad? Y aquí volvemos entonces a toda la acción del Señor de los evangelios, que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia, dice aquí, que había en el pueblo. Y yo trabajé con una organización que se llama Pueblos Musulmanes Internacional. Nosotros fuimos misioneros por 10 años en Senegal, África, con mi esposa y mis hijos. Y nosotros en la organización, hermano, se trabaja a través de los programas de ayuda y desarrollo para la comunidad. Entonces trabajamos con programas médicos de salud, de educación, educando mujeres, trabajando con niños, programas de nutrición, ayudando a los niños desnutridos a recuperar el peso, abriendo pozos en el desierto, llevando agua a la gente que sufre en esos climas, en esas condiciones. No hay recursos, no hay bosques, no hay nacimiento de agua, realmente es muy difícil, buscando porque la gente tiene necesidad. Ahora, el Señor no se enfocaba solo en la necesidad material, como lo hacen algunos, pero se enfocaba en la necesidad espiritual de la gente, pero no dejaba de suplir las necesidades materiales de la gente, porque dice sanando toda enfermedad. O sea, Él enseñaba, Él predicaba, pero Él también no se olvidaba que la gente tiene necesidad. A veces se queda sin trabajo, por la razón que sea, está enfermo, hay que orar por los enfermos, hay presos, dice, no te olvides de los presos, no te olvides de los enfermos. Ve a los hospitales a orar por los enfermos, cosa que casi no hacemos. Predica la palabra en donde te sea posible. Hoy mismo en la mañana, hermanos, tempranito, me levanté muy temprano y anoche me enviaron un mensaje de texto. Y es mi sobrina que vive en Los Ángeles. Ella no ha creído en el Señor, yo siempre le hablo, pero me estaba hablando de un niño, un hijo de una amiga que sufrió un accidente. Yo pensé que había fallecido y todo, pero el mensaje yo lo vi hasta en la mañana. Y entonces cuando veníamos yo le llamé. Y no pude hablar todo con ella, pero estaba llorando, estaba muy emocionada, llorando, en un estado emocional muy fuerte, porque me estaba contando ahí problemas con su hijo. Que su hijo, ella está enferma, se enfermó de parte del trabajo, no le han pagado el seguro, su hija se enfermó, yo he estado muy cerca de ella, su hija también no cree en el Señor, se han apartado mucho de Dios, pero a su hija le han hecho ya como 3 operaciones, intervenciones, el seguro no... Están en una situación difícil, hermano. Y viene su hijo menor, que es el que está ayudando a sostener la casa, y entonces ella le dijo que ya tiene que pagar la renta, así contando rápidamente, y el hijo dice que se exaltó de tal manera y le dijo: aquí nadie me quiere, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, yo ya no te voy a ayudar, yo ya me cansé de ayudarlos a ustedes, yo me voy a ir a vivir para Nueva York, no quiero nunca más volver a saber de ti. Entonces ella está llorando, yo le digo: ay, lo siento, voy para la iglesia, no puedo, pero cuando regrese yo voy a llamarte nuevamente para que oremos. Entonces la gente tiene un estado emocional. A veces uno mira a las familias, tú puedes ver a tu vecino y uno cree que el vecino, porque tiene un buen auto, tiene una buena casa, que todo está bien, pero cuando uno hace amistad con ellos y se acerca a ellos, de pronto tienen grandes problemas, de pronto se van a separar, de pronto su hijo está rebelde,
hasta quizás va a perder la casa y a uno le parece que está todo bien. Entonces están en un estado emocional que necesitan atención espiritual. Y el Señor se encargaba de esta situación. El tiempo me avanza rápidamente, hermanos, pero quiero contarles esto. Estábamos ahí en Senegal, en la clínica médica, y llegó una mujer enferma, hermanos. Y esta mujer, créanme, tenía prácticamente infección en las piernas, de la mitad del cuerpo, de aquí, de la cintura, de las piernas, para abajo. Y ella había ido a los hospitales nacionales. Solo hay 2 hospitales en la capital, 2 hospitales nacionales que están colapsados, hermanos, el sistema de salud y la educación. Hay casi un 70% de analfabetización en este país. Pero mire, la gente, ¿sabe lo que hace? La gente va con los brujos allá. Bueno, le llaman marabú, es una palabra francés, y van y ellos practican, hacen una mezcla del Islam, del Corán, para sanar. Entonces, y había ido a todas partes, y lo que pasa que la infección le había avanzado cada vez más. Y ya posteriormente, hablando con su familia, dándole un seguimiento, resulta que en el pie le comenzó un grano, no sé cómo le puede llamar. Ellos en idioma francés le dicen como botón, algo así. Pero fue una cosa pequeña porque andan descalzos, todo es arena, los niños siempre andan heridos de los pies. Ella comenzó así, no le puso atención y le avanzó de tal manera que le infectó las 2 piernas y prácticamente su familia ya no la quería. Ella llegó al centro, le llamamos Querub Arquel, que significa casa de bendición, y oramos por los enfermos. La mayoría de ellos son musulmanes, no quieren que uno ore por ellos, pero algunos sí aceptan. Ella permitió que oraran por ella, y cuando las mujeres se acercaron a ella, oraron por ella y la abrazaron. Ella comenzó a llorar, a sacar toda la emoción que tenía acumulada durante meses, y comenzó a llorar, y se oró por ella y se le dio el tratamiento, se le dio un seguimiento, se le aplicaba antibióticos. Yo mismo iba a la casa para orar por ella, para conocer su familia, y después ella contó algo que me impresionó mucho. Dice, mire, es que yo lloraba, dice, porque mi familia piensa que es una enfermedad contagiosa. Yo soy una mujer musulmana toda mi vida, mi familia es musulmana, pero ellos ya no me hablan. Allá comen todos en un plato, ¿verdad? En un solo plato, no se sirve individualmente en cada plato, sino un solo plato en el suelo, todos entran en el círculo, son muy unidos en la familia, y entonces a ella la sacaron del círculo de la familia y le servían en un platito así por allá, en un rincón de la casa, en la arena, y eso en la cultura es muy fuerte. En la cultura eso es fuerte. A uno tal vez no pueda, bueno, no quieren comer conmigo, puedo decir aquí, pero allá no. Entonces ella decía, mi propia familia, el imam de la mezquita, ellos no hacen eso, ellos no vienen, y ustedes me vienen a visitar. ¿Por qué lo hacen? Entonces ahí tenemos la oportunidad de compartirle el mensaje de salvación. Y el Señor la sanó, hermano, ¿verdad? Pasó un proceso, el Señor la sanó y se regresó para su pueblo muy lejano. Le estuvimos compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, hermano. Pero cuando uno ve toda esta necesidad, a veces uno se siente impotente, y aquí es en donde termina esta palabra, porque el tiempo se nos ha ido. Entonces el Señor, al ver las multitudes, ¿qué sintió el Señor? Compasión. Sintió compasión. Pero la iglesia, ¿verdad?, en general, en América Latina, a veces yo la veo tan cerrada, tan dura para llevar y compartir ese mensaje de salvación a las naciones no alcanzadas. Los pueblos menos evangelizados están al otro lado del mundo, dentro de la ventana 1040, en África, en Medio Oriente, en Asia. Ahí están concentrados casi el 50% de la población mundial. Al ver las multitudes, uno se queda realmente impresionado, hermano. Uno va a las grandes ciudades y son cantidades de gente. Uno se va en el horario del tráfico, en la autopista, tú vas ahí en la autopista, y cuando uno va en el sentido contrario, o sea, cuando es en la mañana que todos van quizás para Washington o van para el trabajo, y uno viene en sentido contrario, uno va en la vía libre, ¿verdad? Feliz, riéndose, y cuando ve toda la fila de autos allá, de todos, y en la tarde es al regreso. Pero cuando uno ve toda esa fila de autos, kilómetros de congestionamiento en las grandes ciudades, uno dice, realmente aquí
viven grandes multitudes de gente. Y así los vio el Señor desde aquel entonces, que eran apenas. Se dice que en los últimos 50 o 100 años, la población del mundo se ha multiplicado más en los últimos 50 años que en 2000 años. Para el año 2050 se proyecta que van a haber más de 10.000 millones de personas en el mundo. Entonces las multitudes, hermanos, el Señor las vio y sintió compasión y les dice a los discípulos, porque Él lo estaba discipulando, transmitiendo su corazón, su pasión. Como Él lo ve, nosotros debemos ver. Al ver las multitudes sintió compasión y les dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces aquí viene el último: rueguen, oren, interceden al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Cuando uno sale a la zona rural por aquí y ve allá en las granjas sembrados, de toda clase de sembrado, y usted mira, y grandes hectáreas, sembrado, y uno dice: wow, qué gran necesidad. Así vio el Señor el mundo necesitado para que se le predique el Evangelio. Y como iglesia debemos de seguir haciéndolo, predicando el Evangelio en las naciones, hermanos. Hay más de alrededor de 1.300 millones de musulmanes que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y China es el país más poblado del mundo actualmente, dice que China está poblado con 1.300 millones de chinos. India tiene 1.000 millones, India es el segundo país más poblado, y en el 2050 India va a ser el más poblado, o sea, va a sobrepasar a China. Entonces ahí está la gran necesidad. Acordémonos de orar por los misioneros, por los obreros, para que el Señor envíe más obreros a estas partes del mundo, para que el mensaje, así como el Señor predicaba el Evangelio del Reino, la iglesia lo debe predicar, y lo debe predicar en donde más necesidad hay, allá en las aldeas y ciudades, recorriendo todo el mundo con el mensaje de salvación. Amén, hermanos. Amén.